El podcast de Teo Cotidiana, episodio 2, Nadie me quiere. Existimos en un mundo caótico, lleno de odios, miedos y angustias. Se hace urgente volver a Jesús, volver al Evangelio, volver al mensaje de bienestar y de esperanza, volver al amor a Dios, al amor propio, al amor por el otro. Teo Cotidiana. Yo conocí el Evangelio cuando tenía unos 8 años, yo creo que antes. Cuando estaba niño me llevaban a la iglesia católica, porque los mejores colegios de donde vivíamos eran los colegios católicos. Entonces pues tenía que hacer parte de una comunidad católica y pues asistir a una iglesia católica. Mi mamá dice que yo quería ser sacerdote o algo así desde que estaba muy niño. Pero luego nos mudamos a la ciudad donde llevo un montón de años viviendo y allá conocí la iglesia protestante, una iglesia pentecostal local, que va a ser donde me desarrollo por un montón de años entre la niñez, la adolescencia y la juventud. En todo ese proceso uno va como escalando, ¿no? Es una iglesia pequeña, es una iglesia de 120 miembros, 150 miembros. Entonces se hace más o menos fácil escalar y pues uno lleva un montón de tiempo y uno es familiar de los líderes de la iglesia, ¿no? Los pastores eran familiares y ya luego mi mamá vino a ser pastora de la iglesia, entonces uno tiene una cierta cercanía con el liderazgo. Allá yo me convertí en una especie de niño de oro, hacía de todo en la iglesia, tenía a cargo 2 células, hacía parte del grupo de alabanza y tocaba la guitarra y cantaba. Estaba en el grupo de oración. Yo creo que todas las iglesias pentecostales tienen un grupo más o menos similar donde nos reunimos a orar por la comunidad, por la ciudad, por el mundo. Era parte del liderazgo de la juventud, daba clases de discipulado para las personas que se querían bautizar y hacer parte de la membresía de la iglesia. Yo hacía de todo. Pero hubo un momento en el que empecé a hacer preguntas. Bueno, yo creo que siempre hice preguntas, pero hubo un momento en el que le di rienda a las preguntas y no me alcanzaban las respuestas que me estaban dando los pastores, los líderes. Y entonces empecé a buscar respuestas a las preguntas y las respuestas que encontraba no se conectaban con las respuestas que estaban institucionalizadas, las respuestas que localmente la iglesia tenía por verdad, inamovible, incuestionable, inmutable. Y cuando eso pasó empecé a ser chocante. No estábamos caminando hacia lo mismo. Entonces hubo un montón de cosas que ocurrieron que me alejaron, me distanciaron de ellos y los distanciaron de mí. Entonces llegamos a un momento, todo esto desembocó en un momento en el que me quitaron el liderazgo, me quitaron hacer parte del grupo de alabanza, ya no querían que estuviera aconsejando a los jóvenes. Yo me acuerdo que yo llegaba del colegio y me iba a caminar, eso es un barrio periférico en las montañas, entonces me iba a caminar las montañas a visitar a los muchachos, a conocer sus casas, a orar con ellos, a disfrutar de las tardes con ellos, a conocerlos en medio de lo que ellos vivían en sus cotidianas. Era un acercamiento que trascendía el hecho de ir o no ir los sábados, que era el culto de jóvenes. Era un acercamiento que me permitía conocerlos. Entonces los muchachos veían en mí a un referente en quien confiar y a quien le podían preguntar cosas, ¿no? Llegamos a un momento en el que el pastorado de la iglesia, que era familia mía, no quería que yo siguiera aconsejando a los muchachos, no querían que yo siguiera enseñando, me quitaron todo a lo que pertenecía y bueno, eso generó una separación completa en ese momento de la iglesia local a la que había pertenecido por un montón de años. Estaba en los 20 y tantos años, yo 22, 23 años o algo así. Y empezó un proceso, porque yo me enfrenté al hecho de que las personas que me querían, porque efectivamente me querían mucho, encontraban límite a la aceptación en el momento en que las preguntas incomodaban la construcción que ellos ya tenían como organizada dentro del pequeño reino local, ¿no? Dentro de la iglesia. Y empecé una etapa de deconstrucción de la fe y de reconstrucción de los fundamentos que me
iban a sostener en el cristianismo. Ese tiempo fue crucial, ese tiempo fue difícil. Lloré un montón, hay un sentido de desubicación, hay un sentido de no pertenencia. Uno no pertenece a los lugares donde va, uno lleva demasiado tiempo perteneciendo a este lugarcito específico. Allá están los amigos, allá están las construcciones, las historias, un montón de cosas que hacen parte del corazón de uno. Entonces es una separación encarnada, es una separación difícil. En medio de esa separación yo me encontré con que las ideas que yo tenía no se conectaban no solamente con los pastores locales de la iglesia a la que pertenecía, sino con un montón de lugares y un montón de gente, porque muchos de ellos no hacían parte de las ideas convencionales, no hacían parte de la convención. Y eso fue bien interesante y bien difícil, porque empieza un camino de descubrimiento. Entonces, ¿a dónde pertenezco? ¿Dónde es el lugar donde yo puedo estar en comunidad, ¿no? Porque yo ya no existía en unidad con el lugar, con las personas con las que por mucho tiempo había estado en unidad. Y bueno, ocurre un montón de historias, pero el punto importante es que uno, dejé de pertenecer. Dos, las personas con las que había crecido, de las que había recibido cariño y a quienes les había dado cariño, la iglesia a quien le presté mi servicio por un montón de años, empezaron a entenderme, a enmarcarme como alguien no grato, como alguien que en sus ideas no estaba acoplado al evangelio, no le pertenecía a Dios. Por allá me di cuenta alguna vez que en el púlpito anunciaron que yo me había ido para una secta cuando me fui a la iglesia de unos amigos, porque era una iglesia con la que no concordaban. En esa época estaba muy fuerte esa idea de los pequeños remanentes, y cada iglesia defendía ser el remanente de Dios, y las demás iglesias, las demás comunidades, las demás denominaciones no hacían parte del remanente, por lo tanto no eran aceptadas. Y en el camino, en una especie de transición, mientras deconstruía y reconstruía mi fe, empecé a leer el texto bíblico, empecé a leer el Evangelio, buscando respuestas a mis experiencias personales, a mis experiencias contextuales. Y en algún momento me encontré con los rechazos que vivió Jesús después de haber empezado el ministerio. Y eso fue bien interesante. No que yo sea Jesús, ni pretendo serlo. En las historias del Evangelio yo soy la mujer con flujo de sangre que necesita hacerse lugar entre la multitud para tocarlo. Soy el centurión romano que necesita ayuda para un familiar, un hijo. Yo soy el recolector de impuestos que quiere ver a Jesús de cerca. En ningún momento pretendo ser Jesús cuando me adentro en el Evangelio a estudiarlo. Creo que eso es uno de los problemas gigantes de muchos quienes nos acercamos al Evangelio. Cuando vamos al Evangelio nos personificamos como Jesús en las historias. Entonces nosotros somos quienes tienen el mensaje de salvación, nosotros somos quienes tienen que confrontar, y pocas veces Jesús es externo y nosotros necesitamos ser interpelados por él en el imaginario, ¿cierto? En el imaginario de quienes se acercan o de quienes nos acercamos al Evangelio. Pero en este fragmento específico me encontré con una voz de aliento de parte del Evangelio para mi vida. Y fue cuando me di cuenta que Jesús vivió un montón de rechazos por parte de personas cercanas y distantes cuando presenta unas ideas que están fuera de la convención de quienes administran la fe de su época. Una de las cosas que nos vamos a encontrar, por ejemplo, es que en el primer sermón que dio Jesús, en la aldea donde creció, en Nazaret, la gente se enojó mucho por el sermón, no les gustó y lo querían matar. Quienes lo quieren matar son las personas que lo vieron crecer. Él crece en esa aldea, es una aldea pequeña, no hay
tantas personas como para que no se reconozcan entre ellas. Crece allá en la sinagoga aprendiendo la tradición judía al respecto de Dios. Son familiares, además de su núcleo familiar debe haber otras familias organizadas que son de alguna manera línea sanguínea de él. Así es más o menos como se organizaban las familias, ¿cierto? Entonces en una aldea podía haber 2, 3, 4, X tantos núcleos familiares que tenían línea de consanguineidad, entonces eran primos, eran hermanos, eran tíos, y es la gente con la que creció, con los que jugaba a perseguir gallinas, a correr, a jugar, a vivir. Y da su primer sermón y no es un sermón grato en el momento en que lo da y la gente lo quiere matar. Sus amigos, sus familiares, la gente que lo vio crecer, la gente con la que creció, lo quieren apedrear para matarlo. Otro de los rechazos importantes que vivió Jesús fue por parte de la familia. Se explica en el Evangelio que en algún momento él está enseñando, sanando, por allá en el comienzo de su ministerio, y la familia va a intentar callarlo, a intentar llevárselo para la casa porque creen que está fuera de sí. Lo que decía, lo que hacía, como no era normal, como era algo raro, era algo que no concordaba con muchas de las ideas convencionales, entonces lo querían callar los familiares, se lo querían llevar porque creyeron que estaba loco. En este punto a Jesús lo han rechazado los vecinos, los compañeros de la sinagoga, la aldea en la que creció. Lo ha rechazado o lo ha cuestionado, cree que está fuera de sí, creen que está loco, la familia. Y luego llega los fariseos, esta gente que administra la fe en esa época, son quienes se encargan de hacer la exégesis correcta. Son quienes se encargan de estudiar la escritura y decir lo que realmente significa la escritura. Y lo acusan de ser un agente de Beelzebú. Lo acusan de ser un proclamador de otro Dios que no es el Dios en el que creían. Lo acusan de ser un externo, ser un hijo del diablo, básicamente, porque en la mente judía de esa época, de esa ubicación espaciotemporal, cualquier otro Dios era contrario al Dios en el que creían, era un Satán. Jesús es acusado de ser hijo del diablo. Y la reflexión tiene que ver con eso. A Jesús también lo rechazó la familia. A Jesús también lo rechazaron los amigos de la iglesia. Voy a hacer un paralelo entre sinagoga e iglesia, aunque no es lo mismo, pero sinagoga es donde se reunían en torno a lo divino, a aprender la Torá, a hacer preguntas, a encontrar respuestas, a escuchar las historias antiguas al respecto del pueblo y lo que los juntaba como pueblo de Dios. A Jesús también lo rechazaron en su sinagoga, en su iglesia. A Jesús también lo rechazó su familia, lo cuestionó porque tenía ideas diferentes, porque creían que estaba fuera de sí. Los pensamientos de Jesús no son normales, están diferentes de lo que deberían ser. Fueron por él a esperar para llevárselo. A Jesús también lo rechazó la institución encargada de dar la interpretación correcta de la escritura. Los fariseos y los escribas, por un lado lo rechazaron, por otro lo culparon, lo acusaron de ser hijo del diablo, agente de Beelzebú. El Sanedrín conspira en contra de Jesús para matarlo, para que deje de estorbar lo que ellos creían que eran las ideas correctas, las respuestas correctas. Y encontrarme con estos rechazos de Jesús para mí fue un alivio. Nos van a rechazar, nos va a rechazar la familia, nos va a rechazar la iglesia, nos van a rechazar quienes oficialmente representan la correcta interpretación de los escritos bíblicos. Nos van a acusar, van a buscar la caída. El hecho de tener ideas diferentes va a ser la razón por la que van a conspirar en contra nuestra.
Pero una de las características de Jesús es que Él sabía cuál era su llamado, Él sabía cuál era su lugar en la historia, sabía para quiénes era lo que decía, para quiénes era el poder que salía de Él, que sanaba a las personas. Él sabía cuál era la función de su mensaje, su voz de esperanza, de alivio, de sanación, de empatía, de solidaridad. Entonces, los rechazos que Jesús vivió no fueron tan importantes para él como la obra de lo que sabía que estaba haciendo en positivo para las personas que lo necesitaban. Y yo creo que la reflexión es esa. Si tenemos una vida de cercanía con Dios, de profundo respeto y acercamiento al Evangelio, si buscamos con constancia que el Evangelio sea lo que tome nuestros corazones, lo que fundamente nuestra vida, si conscientemente estamos poniendo nuestra vida a los pies de Dios, a los pies de Jesús, a los pies de las enseñanzas del Evangelio, si sabemos que en nuestro proceso de vida, que es eso, un proceso, el nuestro, el de los líderes, el de los demás, es un proceso de vida. Si sabemos que en nuestro proceso de vida intencionalmente estamos poniendo a Jesús como fundamento, los rechazos de quienes nos rechacen, sean familiares, sean conocidos, sean vecinos de la misma iglesia, sean los pastores, el liderazgo, sean quienes oficialmente representan la correcta interpretación de los escritos, no nos deben importar. Lo que nos debe importar es cómo lo que somos y lo que hacemos actúa en positivo por las personas a quien Dios quiere cuidar, para las personas a quien Dios quiere impactar con el mensaje que hemos encontrado en nuestro acercamiento personal, cotidiano, constante, intencional al Evangelio. ¿Cuáles son los rechazos de tu vida? ¿Quiénes son quienes te han rechazado? Mientras tu vida esté a los pies del Evangelio, esos rechazos ya no importan. Lo que importa es la esperanza, el bienestar, la salvación, el amor que sale desde adentro del corazón, donde existe Dios, donde Dios hizo casa para impactar a las personas que Él quiere cuidar a través de nosotros, de nosotras. Gracias por acompañarnos hoy en el podcast de Teo Cotidiana. Te espero para que reflexionemos juntos en el nuevo episodio.